Bueno, el déficit cognitivo constituye un deterioro, ¿no? Que esencialmente está orientado en algunas funciones que son esencialmente cognitivas. Ese deterioro está medido basado en un criterio estadístico en el que, de acuerdo a la edad cronológica, se evalúa si estamos alineados con la edad mental. Entonces, lo que va a suceder en el retardo cognitivo o en el déficit cognitivo es que vamos a encontrar una medida inferior al promedio. Esta medida inferior al promedio se obtiene aplicando una prueba de coeficiente intelectual. Las pruebas de coeficiente intelectual más utilizadas actualmente son las que tienen que ver con la escala Wechsler, de las que tenemos tres tipos, que son el WISC, el WISE y el WIPSI. El WIPSI pues, es esencialmente para niños de edad preescolar, el WISC para adolescentes y el WISE para adultos. En esta escala podemos evaluar cuál es el nivel cognitivo que obtiene una persona con una puntuación luego de haber sido aplicada. El promedio para estas puntuaciones, el promedio esperado es 100 y lo normal es que una persona se ubique entre el 80-85 y el 120%, de tal forma que una persona medida con su nivel de coeficiente intelectual habitualmente debería estar entre ese margen de puntuaciones. Cuando hablamos de un déficit cognitivo, cuando encontramos puntuaciones por debajo de esa medida, entonces lo habitual es pensar que tenemos medidas debajo del 80 al 75% para empezar a hablar de algún tipo de retardo. Ese retardo en términos de déficit cognitivo lo conocemos como retardo mental. Algunos autores piensan en una definición de entre retardo y retraso, de tal manera que conciben ellos que retraso es una condición que la persona eventualmente puede superar, es decir, que no ha alcanzado aún su nivel de edad mental con la edad cronológica, pero que por motivo de la estimulación en algún momento lo nivelará. Mientras que piensan que el retardo es una condición que va a permanecer con la persona durante todo su ciclo vital, es decir, una condición que no remite, que no tiene cura, sino que entra en el concepto de tratamiento. Es decir, que vamos a mejorar ciertas habilidades, pero que nunca se le va a quitar. Basado en este criterio, entonces, que es estadístico, cuando tenemos una persona por debajo de la puntuación concreta, 80 y 75, vamos a empezar entonces a hablar de diferentes niveles de retardo mental, pensando en el primero de ellos, debajo del 75, como un retardo mental leve. Algunos criterios arrancan con este concepto como un retardo mental límite, es decir, que está entre el promedio, ¿cierto? Está un poco más bajo del promedio, sería la puntuación más próxima del promedio, pero sigue estando por debajo. Luego viene el leve, luego vendrá un retardo mental moderado, luego vendrá un retardo mental severo y el retardo mental más grave, concebido como el retardo mental profundo, con una puntuación por debajo de 20, habitualmente puntúan debajo de 16 en esta prueba estandarizada. ¿Qué es lo importante? Cuando aplicamos al niño una prueba de esta naturaleza, evaluar las subescalas, ¿sí? No es solamente útil para decirle a un padre su niño encaja en este nivel de desarrollo cognitivo, sino que también es importante decirle para qué es bueno. Para eso nos van a servir las subescalas. Las subescalas son momentos muy específicos de la prueba que nos van a medir habilidades espaciales, habilidades matemáticas, habilidades verbales, y que nos va a permitir encontrar alternativas para trabajar con los niños que han sido diagnosticados con alguno de estos niveles de retraso mental. Para ser más concreto con respecto a ese asunto del retraso mental, tenemos entonces a consideración dos manuales diagnósticos que son el DSM-4 y el DSM-5 en su quinta versión, que nos traen puntuaciones bien específicas. Entonces, si revisamos el DSM-4, el TR, vamos a encontrar una puntuación entre 83 y 67, en el que se caracteriza el retardo mental límite, entre 66 y 50 como ligero, entre 49 y 33 como retardo mental moderado, entre 32 y 16 como severo y debajo de 16 como retardo mental profundo. Ahora mismo tenemos un criterio que está relacionado con el concepto en el que concebimos al niño pues, con una serie de habilidades que son realmente diversas, ¿sí? Y que nos ponen
como en la tarea de cambiar el concepto para referirnos a este tipo de personas y de niños en particular, de tal forma que utilizamos el concepto de discapacidad intelectual para referirnos a estos casos en particular, donde tenemos unas diferencias en la medición de su desarrollo cognitivo. ¿Listo? Para especificar los subtipos, pues realmente tenemos estos dos manuales que nos permiten ubicar a las personas dentro de cualquiera de esos niveles. Y una cosa bien importante a la hora de referirnos a estos déficits cognitivos, y es que se diferencian de los problemas de aprendizaje en su nivel de especificidad. Cuando estamos hablando de un problema de aprendizaje, estamos hablando de una situación específica que afecta a un área de aprendizaje en la condición del niño, que usualmente lo detectan en los colegios. Mientras que en el déficit cognitivo pues vamos a encontrar unas dificultades generales que le impiden al niño en términos académicos y en términos adaptativos desarrollarse a la par con los otros miembros de su población que se encuentran en la misma edad. Entonces espero que este dato les haya servido bastante para sus actividades académicas y clínicas. Continuaremos luego entonces revisando el asunto de déficit